Hola, mi nombre es Antonio Galván y este es mi proyecto de desarrollo de software en plataformas propietarias de mi primer parcial. Y bueno, para este proyecto he desarrollado una graficadora de vectores. Entonces, este graficador de vectores tiene varias funciones. La más importante de ellas, pues es que si nosotros le damos un valor a x y a y, pues podemos graficar un vector. Y este vector también me pone aquí lo que es los valores de la tupla y también cuál es su magnitud. También yo puedo aplicarle operaciones a este vector. Yo le puedo sumar un vector, restar un vector, sacar su producto escalar, sacar la distancia que tenga con otro vector o el ángulo que tenga con otro vector. Entonces, en este caso, si nosotros le aplicamos una suma, como 20 en y en x menos 30, pues entonces me va a adicionar lo que es el vector. La línea azul viene a ser lo que es el vector que estamos adicionando y la línea naranja es la tupla resultante. Entonces yo aquí puedo ver los valores de los tres vectores que tengo en pantalla. Y bueno, yo también puedo restar vectores. Puedo, por ejemplo, decirle ahora que quiero restarlo. Y ahora lo que le voy a restar, pues es 10 y 10. Y pues me da otro vector resultante completamente diferente, con su propia magnitud y también con su respectiva tupla. También yo puedo obtener el producto escalar, entonces ya me muestra aquí otros elementos, así que si yo le digo, por ejemplo, 1.3 y le digo que quiero obtener el producto escalar, pues aquí me lo grafica y aquí me pone lo que es el valor de la magnitud y cuáles son los valores de su tupla. También yo puedo sacar la distancia con otro vector. Por ejemplo, puedo sacar la distancia que hay entre menos 30 y 40 y el vector que ya tengo. Entonces aquí me está graficando lo que es la distancia entre los vectores y aquí me lo está imprimiendo en pantalla. También yo puedo obtener cuál es el ángulo entre estos dos vectores. Simplemente le doy en opciones, le pongo ángulo con vector, ejecuto esto y me da lo que es el ángulo. Yo puedo cambiar los valores que tengo en el otro operando para que me ponga diferentes valores a mi ángulo. Y bueno, básicamente ese sería el proyecto que he realizado. También puedes resetear los valores simplemente volviendo a graficar esta tupla. Y bueno, respecto al código, tenemos aquí lo que es la pantalla realizada en Windows Forms. Tenemos aquí un chart. Aquí tenemos un panel con los elementos de botones. También tenemos varios labels, textbox, etcétera. Entonces, ya en el código, tenemos aquí a lo que es program. Y tenemos a lo que es form 1. En form 1 estamos declarando lo que es x, y, vector 1, vector 2 y vector resultante. Además también tenemos a ángulo y también tenemos a una variable que se llama activo. Más adelante veremos para qué la vamos a ocupar. Y bueno, aquí tenemos lo que es el constructor de form 1. Y después tenemos la función btn graficar 1 clic. Con esta función la utilizamos para graficar el vector 1. Aquí reseteamos los gráficos que tenemos en pantalla. Después realizamos lo que es el vector 1, obtenemos los valores que hay en X y en Y en sus respectivos textbox que están en la pantalla. Después realizamos el vector y comenzamos a graficar. Partimos desde el origen y después el segundo punto que graficamos, pues ya es con base en el vector que acabamos de crear, ¿no? Vector 1.x y vector 1.y. Después dibujamos la flecha, más adelante veremos el método. Después aquí ponemos lo que viene a ser lo que es la tupla y la magnitud en pantalla para que se pueda ver exactamente qué valores tiene. Y ponemos que todos esos valores sean visibles para el usuario.
Aquí tenemos una excepción para cualquier tipo de error en caso de que nosotros, por ejemplo, no ingresemos datos, pues el programa no se caiga. Después aquí tenemos el método para graficar los ejes X y Y al cargar el programa. Entonces inmediatamente cuando se carga el programa, pues ya se están creando estos cuatro, eh, estos cuatro, estas cuatro funciones que vienen a ser los ejes, ¿no? El eje X y el eje Y. Entonces, como podemos ver, pues abarcan lo que es todo el plano que tenemos visible. Después tenemos el método para seleccionar, mostrar más elementos al seleccionar una operación. Entonces, con este método lo que realizamos es que cuando nosotros tenemos este menú y nosotros seleccionamos una opción con este combo box, pues entonces se van a ejecutar estas acciones. Y estas acciones pues incluyen el mostrar los demás controles que tenemos para agregar lo que es otro vector o agregar, por ejemplo, el escalar, ¿no? En este caso, este sería el código que he ocupado. Después tenemos otro método para realizar una operación con dos vectores. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que verificamos, bueno, primero reseteamos las operaciones que existen actualmente y después, si seleccionamos adicionar vector en el combo box, pues entonces realizamos todas las acciones correspondientes para adicionar un vector. Entonces, en este caso, pues lo primero que hacemos es que tenemos esta tupla 2 que viene a ser la serie que está en el chart. Así que graficamos lo que es el punto de partida de esa tupla. Después obtenemos los valores de X y Y que están en pantalla. Y después, pues graficamos el siguiente punto de la tupla 2. Y lo hacemos de esta forma. Después imprimimos los valores en pantalla, como vimos antes. Después obtenemos el vector resultante. Aquí tenemos el método de suma que vamos a ver más adelante. Graficamos lo que es la tupla resultante. Dibujamos su flecha y mostramos el resultado en pantalla de este vector resultante. Después tenemos el arresta, que es bastante similar. Luego tenemos al producto escalar, que también es bastante similar. Simplemente calculamos lo que viene a ser el producto escalar. Entonces eso lo tenemos en lo que es el vector resultante. Entonces graficamos ese vector resultante y ponemos su información en pantalla. Y hacemos algo bastante similar con lo que es distancia vector. Después tenemos el código de ángulo vector. Y aquí tenemos una excepción por si no se ha ingresado datos. Después tenemos el método para mostrar datos en caso de suma, resta o producto escalar. Entonces en cualquiera de esos casos invocamos este método para que podamos mostrar la información de manera sencilla al momento de poner lo que es el resultado. También tenemos aquí una sobrecarga que viene a ser para la distancia o ángulo. Entonces aquí solo pasamos este double que viene con el resultado y también pasamos el nombre, ¿no? Después tenemos el método para dibujar la flecha hacia la que apunta el vector. Y en este método tenemos un if, después con varios else if. Y con esto pues estamos, digamos, obteniendo la posición para evaluar todos los casos posibles en los que puede estar el vector y en los que pueda apuntar la flecha y la podamos dibujar lo más cercana posible a cómo se debe ver, a la orientación correcta. Entonces aquí tenemos todos estos ifs. Y después tenemos el método para resetear los resultados de las operaciones. Simplemente reseteamos lo que es la tupla 2 junto con su respectiva flecha, la tupla resultante con su flecha, la distancia y también cambiamos el valor de activo, que más adelante lo vemos, pero esto es para resetear lo que es el ángulo. Después tenemos resetear todo, que incluye el método que tenemos acá arriba.
pero con los datos de la tupla 1. Después tenemos Chart Paint, que con esto vamos a dibujar lo que es el ángulo. Entonces, por defecto, activo es igual a false. Entonces, invalidamos lo que es este Paint y lo deshabilitamos. Entonces, al momento de que nosotros lo activemos en alguna parte del programa, pues entonces vamos a poder visualizar lo que haya dentro del Paint. Entonces, en este Paint tenemos aquí lo que son estos 4 ángulos que están calculados con los ejes X y Y y los 2 vectores. Entonces, con base en esos vectores, que estos ejes los hemos declarado acá arriba, que a fin de cuentas vienen a ser vectores. Y aquí abajo tenemos todo el código para que nosotros podamos calcular el punto de inicio para comenzar a dibujar el ángulo. Entonces es muy parecido a la flecha. Tenemos que calcular todos los escenarios posibles, en este caso, para que nosotros pues podamos graficar correctamente lo que es el ángulo. Después tenemos la clase CVector2D. Aquí tenemos a private double x y private double y, que son los dos atributos del vector. Tenemos su constructor en el que los asignamos y tenemos un constructor vacío. Esto lo ocupamos porque en algún punto del form1 pues declaramos estos 3 vectores y no estamos asignando ningún valor, ¿no? Entonces no estamos asignando ni x ni y todavía, simplemente creamos lo que es el objeto. Así que para eso sirve este constructor vacío. Después tenemos el método de suma, de resta, de multiplicación, o de producto escalar más bien, de distancia, magnitud, el ángulo de los vectores, del producto punto que lo ocupamos dentro de ángulo vectores, y finalmente las propiedades de lo que es CVector2D. Entonces, aquí tenemos también el código del designer. Aquí, por ejemplo, tenemos un delegado en donde tenemos a click, que es de tipo event handler, igual que este. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que le estoy agregando un nuevo método que es el que tenemos para graficar, por ejemplo, el vector 1. Entonces se lo estoy pasando como parámetro para que se lo agregue a lo que es btn graficar 1.click, que viene a ser un delegado. Entonces, estos serían nuestro código que hay dentro del designer, que bueno, se genera automáticamente cuando nosotros modificamos esta parte. Y bueno, ese ha sido mi programa. Gracias.